Jubilaciones en debate. Mientras se aguarda por el tratamiento del proyecto de reforma previsional en la Cámara Baja que ya tiene media sanción en senadores, se calienta la discusión en torno al dinero que reciben mensualmente los jubilados. Yo no estoy de acuerdo en que los jubilados ganen menos. No se puede ganar 7.000 pesos en este momento, desgraciadamente. Claro. Todavía que haya una reforma previsional y sacarle malita, porque es humano, es una estafa. O no pierden las jubilaciones, este nuevo sistema de ajuste las va a proteger de la inflación y además le agrega el componente claramente del salario. Macri le bajó la entrevista a Susana Jiménez, pero no se la bajó a Marcelo Longobardi. Todos tenemos que trabajar la misma cantidad de horas, la misma cantidad de años y tener el mismo sistema de jubilación. Eso es lo justo. Se está tratando de demostrar lo imposible, que cuando vos sacás plata de un sistema, el que está en el sistema va a ganar igual o mejor. Si está en un camino con estas cosas que se han votado ahora o que tienen el parcial voto, que tienen el intento de empezar a aplicar por primera vez, diría yo, el gradualismo. Tuit de Cristina Kirchner. A los jubilados no se les aplicará el novedoso teorema de Tonelli, sino el más brutal sentido común del ajuste. Yo soy jubilada. ¿Cuánto cobras, se puede saber? 7.200 pesos. La mínima. Si yo te tengo que decir qué pago con esos 7.000 pesos, luz y gas, y no me queda más nada. Tuit de Diego Bocio. Voy a votar en contra de los cambios en materia de jubilaciones que propone el gobierno. Que están preparando las bases para que se despegue un sistema privado para las jubilaciones altas y que la mayor parte de la población quede con jubilaciones de hambre. No se puede ganar 7.000 pesos en este momento, es una estafa. Bueno, a ver qué pasó con la nota de Macri con Susana Jiménez, sí. No, la nota fue suspendida. Y después vamos al tema en cuestión, sí, que es la nota no fue jubilación, suspendida, ¿no? Por los dichos de Susana. De hecho, la suspensión fue el sábado pasado, ya se le notificó que no se iba a hacer y la razón es claramente lo del submarino. De hecho, Macri suspendió varias actividades, cambió recién. Mañana se va a inaugurar la parte de la plaza que le quitaron a la Quinta de Olivos. Eso estaba previsto la semana anterior, también lo suspendió y recién lo hace mañana. No es por eso. Además, de hecho, tienen un muy buen vínculo Macri con Susana Jiménez. Es por esta causa. Sí. No, déjame decir algo y voy a los jubilados, que es el tema central. Cuánta mala leche algunos, porque cómo mienten algunos periodistas. Inventaron eso. Yo hoy hablé y me decían, eso estaba cancelado, como dice Liliana, del sábado por el tema del submarino. Nada que ver por la declaración de Susana. Ahora, Susana tiene mucho más sentido común que el diputado Pablo Tonelli o que Emilio Basavilbaso. Mucho más sentido común. Recordemos que Basavilbaso o que Mauricio Macri. O que Mauricio Macri. Recordemos que dijo Basavilbaso que ganaban mejor que en Finlandia o que el sistema previsional no sé qué. Y Tonelli dijo que no iban a perder plata, pero no poder adquisitivo. Vamos a recordar la base de esta discusión. La nueva ley, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en comparación con la que está ahora, le baja entre 7 y 8 puntos. Lo explicó el otro día muy bien Ismael Bermúdez. Va a ser un aumento cada 3 meses, marzo, junio, septiembre, diciembre. Se va a tener en cuenta la inflación para empardarla y se va a tener en cuenta el aumento salarial, lo llama el índice RIPTE. En marzo de 2018, siguiendo esta fórmula, van a aumentar 5,7%. La inflación más 36 pesos, con lo cual es un claro ajuste. Lo que dice yo les voy a Susana preguntar una cosa. Les voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto era la mínima hace 5 años? 5.200 pesos, 5.100 pesos. ¿Y hace 10? No, un poco menos. 3.000. No, 5.100 pesos, eso es lo que dejó el kirchnerismo. Sí. Siempre fueron muy bajas, claro, Sandy, pero tenés... Bueno, por eso. Pero entonces vamos a discutir más profundo. Entonces vamos a discutir más profundo. General, ¿Cómo podemos hacer para que un jubilado gane lo que debe ganar? Dignamente. Porque acá tenemos otra cosa. Primero, siempre han cobrado más. El Estado debiera Les vetaron gastar el 82%. El sistema cada vez tiene mayor cantidad de gente que necesita cobrar y menos aportantes porque marcamos que el 40% no aporta. Pero más allá de los malos recuerdos y los oportunistas, todos los que aparecen y hoy dan consejos y saben, tenemos que pensar que con 7.200 pesos hoy un jubilado, si no tiene un hijo, un sobrino, un amigo, un familiar, no puede vivir. Solo. Es absolutamente imposible. Y además representan el 75%. Lo que hay que explicar que con esta reforma, que como va al Congreso tal vez aparezcan mejores ideas para que no explote la caja y para que no se jorobe con los jubilados, el 75% de los jubilados cobran esta jubilación en Argentina. El 75%. El problema, vos hiciste una pregunta concreta. ¿Cómo podemos hacer para que los jubilados tengan un haber digno?
Bueno, indudablemente hoy por hoy, dada la situación, ya que no le vas a quitar a la gente que no hizo aportes, tomando la base de gente que tenés, el Estado tendría que gastar muchísimo menos. Pero muchísimo. Y cuando digo muchísimo, significa realmente un ajuste importante del Estado. Y entonces ahí te encontrás con el otro problema. Si el Estado hace un ajuste muy fuerte, Pero esto ¿sabes lo que significa... pasa? Entonces, El jubilado ya a esa altura no es que pueda conseguir un trabajo, que pueda hacer. En Acá absoluto. todo desemboca en el mismo tema, que es la que falta no hay de trabajo trabajo. genuino. Pero, Claro. Santiago, si el país no genera riqueza, vos no podés repartir. Ahora, la poca riqueza que hoy se tenés, genera hay que- exacto, está mal repartida. Pero perdón, si te hago viene una mal pregunta. repartida, Hago una pregunta. yo Bueno, tengo pero que es decir- así, no, ustedes no hay hacen más. ningún ajuste. Para poder, honestamente opino que no es cierto que no se le puede pagar a los jubilados un salario digno. El problema es que acá el Estado ha quitado impuestos a los sectores de riqueza más concentrados, a los sectores del agro, a sectores de la megaminería y demás. Y ahora, déjame terminar la idea. Y ahora dice que no tiene plata para los jubilados. ¿Quieren plata para los jubilados? Recorten las jubilaciones de privilegio, las de la justicia, las dietas de los diputados Igual y no todo llegás. ese tipo de Igual gastos. no te Pero no le están alcanza. sacando Igual no la llegás. guita a los privilegiados. El problema le no es están ese. sacando la guita a los de abajo, A de ver, los pobres. tiene razón, No, me tiene parece razón. que lo que hay acá son 10 sillas y 15 culos. Esto es lo que... Tal vez hay algunos muy anchos. Hay algunos de arriba muy anchos que Pará ocupan un minuto. muchos sillones. Tráeme las 10 sillas, sí, vamos a hacer el chiste. No, realmente me parece que lo que tenemos que empezar a, ver quién la pensar agarra primero. que o sea, las dos puntas de una sociedad que están totalmente afectadas son las que demuestran que acá la política no piensa jamás en el futuro, no sabe planificar. Pero cuando digo la política, digo toda la política. No existen entes ni gente ni pensando para el futuro. Tenés a los jubilados, que es lo que nosotros esperamos de nuestro futuro, son los jubilados, no tienen para comer. Y los chicos que salen de cuarto año, de cuarto grado, como se vio ayer, no pueden entender No un comprenden lo texto. que Es leen, decir, y el chico es el futuro. Es decir, es un país que abandonó el futuro. Pero, Entonces, cualquier cosa que hagamos, no sabemos si sirve o no sirve, porque no hay ningún plan. No es que estamos haciendo algo en pos de un plan que acordamos entre varios o entre varios sectores, y ese plan, entonces sí, está bien subir esto, bajar lo otro. Acá cualquier cosa que hagas no sabes si sirve, porque no hay plan. Al Ahora, no haber plan y no haber futuro, cualquier cosa es una A ver, idiotez. está bien, en vez de pensarlo en términos de sillas y culos, digamos, pensémoslo, hay un rompecabezas donde vos tenés que empezar a mover las piezas para ver cómo las acomodás de una manera que encajen mejor, digamos, ¿no? Vos No, tenés pero que vos generar estás más suponiendo empleo, que hay para hacerlo. Más empleo, menos gasto ineficiente sobre todo, privilegiar a los sectores que no pueden aguantar y generar estímulos a las empresas para que inviertan y haya más laburo con el tiempo. Ahora, todo eso lleva tiempo y vos tenés que acomodar todo eso. Si vos le das a la gente la oportunidad de trabajar más años, ¿va a encontrar laburo esos años? No. Por eso se jubila antes, porque la gente no va a encontrar laburo y entonces llega a los 65 y se jubila ya. Entonces, vos estás estimulando de a poco para que la gente se jubile más tarde, no podés obligarle a no jubilarse porque la verdad es que mucha gente no va a conseguir laburo. Pero Marcos, perdón, llevémoslo No al tiene que ir a punto de buscar vista laburo. práctico, porque acá inventar una muletilla Ahora tenemos que una vida recortar los digna. gastos de la política no mueve la aguja. Pregunto, ¿por qué el gobierno tiene 23 ministerios? Pregunto, ¿por qué hay tantas secretarías un delirio. y subsecretarías? Un delirio. ¿Cuánto Jubilación cuesta de privilegio. un ¿Por qué diputado tantos o un ministros tienen a senador todos los familiares provincial? conchavados en el ¿Cuánto gobierno? cuesta un Tiene diputado un montón o de un empleados. senador provincial? ¿Cuántos asesores hay atrás de cada diputado o senador? Facundo Moyano dio una cifra el año pasado de lo que costaba un senador provincial y es una vergüenza. Sí. Entonces Cuesta más que los pensemos, nacionales. ¿cuánta gente tenemos en la biblioteca? ¿Cuántos empleados en el correo? 1.700. ¿Cuánto había hace 10 años? 1.200. Si no podemos cortar gente de ningún lado y tenemos que estar sometidos a que la política no haga recorte y que las empresas del Estado estén llenas de personas porque los kirchneristas la reventaron y los actuales siguen metiendo gente, no Ahora, tenemos solución. Pablo, también si lo cortás, te rompo todo, te Ah, quemo claro, todo. por eso. O sea, y paradójicamente Bueno, pero con que lo que empiecen decía, con los familiares. con lo que decía Claro, Gala, no va a romper nada. llegamos a este resultado de los extremos, es un perfecto, o sea, de los extremos de los abuelos mal y de los chicos mal, como resultado de lo que aparentemente era la aplicación de la política de la justicia social, del reparto de la riqueza. O sea, vivimos convencidos de que estaba en vigencia esa escuela, esa teoría, y el resultado es este. Los viejos se mueren de hambre y los chicos no saben leer. Lo que pasa es que recién Santiago decía, bueno, dejemos de ser hipócritas y los jubilados siempre estuvieron mal, pero lo que pasa es que la discusión respecto de la mínima, que
por supuesto. Mira, Susana dijo algo de absoluta sensatez. Dijo, mira, yo soy una persona sana y gasto en farmacia, en medicamentos, 6.000 pesos por mes. Soy una persona sana. Imagínate una persona mayor que tenga algún tipo de dolencia. Bueno, ahí se, y ve, gana 7.000. ahí se Ahora, ve muy bien la diferencia entre esta nueva fórmula que está mal, porque si vos ajustás por la inflación el ingreso de los jubilados, cuando uno de los gastos de los jubilados principalmente es en remedios. Claro. Bueno, por supuesto. Entonces, a eso me refiero, Carlos, que la pregunta respecto de discutir la mínima ya es irrelevante, porque lo que estamos discutiendo y lo que está, por lo menos aprobado por un sector del Congreso, que es el Senado, no es bajar las jubilaciones, porque mucha gente escribe y dice, mi abuela está llorando, pero las van a licuar. Es decir, si hoy los jubilados están mal, van a estar peor, para ponerlo en términos bien claros y que se entienda. Entonces, acá me parece que también la responsabilidad es de toda la clase dirigente, porque no es solamente el gobierno el que propone, son todos los gobernadores y la convalidación del Senado. Vamos al próximo informe porque aquí están algunas de las caras que seguramente van a sacar este país adelante. Por lo menos son los que ha elegido el pueblo, ¿no? Sí, el otro día tuvimos a los senadores, vieron lo que era esa postal, y hoy tenemos a ellos, a los diputados. Juraron. Esto pasó. Sí, juro. Por Perón, por Evita y por mi pueblo de La Matanza, sí, juro. Sí, juro. Con la ayuda de Dios, sí, juro. Néstor, Cristina, Perón y Evita, juro. Sí, juro. Por la grandeza de nuestra patria que soñamos libre, justa y soberana siempre, sí, juro. Y finalmente juraron los 127 diputados electos en el Congreso Nacional. Después del acto protocolar hablaron con la Cámara Intratable y ya empezaron a chicanear a sus adversarios. ¿Cómo va a ser esta nueva Cámara de Diputados? Va a ser movida, va a estar buena. El Congreso de la Nación recuperó centralidad. Era un ámbito prácticamente donde lo que venía del Poder Ejecutivo no se podía ni siquiera debatir. El pueblo necesita que sea una Cámara que le ponga límite al Poder Ejecutivo. No se olviden que ellos gobernaron 12 años, que muchos de los problemas que tiene hoy el país, ellos realmente tienen un grado de responsabilidad importante. Va a ser un año muy difícil, donde se van a tratar leyes que afecten mucho el bolsillo de la gente y quiero ver cuál es el criterio que van a aplicar los nuevos diputados. A partir de hoy, los 40 millones de argentinos sepan, con una gran promoción, si el diputado Fernando Espinosa votó a favor o en contra de la ley jubilatoria que perjudica a los jubilados. Puede ser un segundito por intratable. Hice declaraciones, me voy ahora. Y la Quería hacer una declaración, por favor. Bueno, espero que sea una Cámara que frene proyectos que van en contra de los intereses del pueblo. Hay muchas leyes que les sirven a los argentinos y sería bueno que nos ayuden a sancionarlas. Nosotros ya estamos adelantando nuestro rechazo a la reforma laboral y previsional. El presidente tuvo un muy buen gesto porque a los pocos días después del resultado electoral favorable que tuvo Cambiemos, convocó a todos los gobernadores para que formen parte de estas discusiones que obviamente tienen como eje al Congreso de la Nación. En el marco de ese diálogo creo que vamos a mantenerlo también aquí con el bloque que tiene más vínculo con los gobernadores, que va a ser el interbloque justicialista. ¿Qué va a pasar con los diferentes interbloques del PJ? ¿Hay posibilidad de que se reúnan? Creo que es una oportunidad no para discutir quién se lleva al rédito, sino para poder ponerle un freno y tener un éxito de conjunto y después se verá más adelante. Espero que la oposición centralmente tenga en cuenta que tiene que hacer ese trabajo de juntarse. Bueno, venimos de jura en jura, sí. ¿De qué te reís? Venimos de Menem en el Senado. Las caipelas se ríen. Bueno, es lo que le No, lo que la gente pueblo, votó. claro. Fernando Espinosa. Chicos, somos nosotros. Muy como callado. pueblo. Muy callado Daniel Scioli, que también reasumió. Fue diputado en el 97, ya estaba Menem, ¿no? Como presidente. La gran novedad es el bloque de gobernadores, Santiago. Está muy cerca, Cambiemos, de llegar al quórum propio. Tiene 108, 109, 111, según cada uno al cálculo de contabilidad. Y con la ampliación de este bloque justicialista, ya son 31 diputados que van a responder a 5 gobernadores peronistas. A Urtubey de Salta, a Schiaretti de Córdoba, a Mansur de Tucumán, a Casas de La Rioja y a Pasalacqua de Misiones. Esos diputados, esos 31 diputados, están en buena sintonía Para con que la es muy Casa buena la Rosada. placa, pero el Supercongreso Sí, pusieron. está buenísimo. Con el Capitán América. Le dieron mucho protagonismo a Lustó, ¿no? Y Capitán América porque fue embajador en Estados Unidos. Sí, por eso, pero Está lo bien mismo. pensado. Sí, podría haber ido un poco más atrás. Pero lo que te digo es que estos Por la cantidad de 31 votos, diputados digo. van a estar en sintonía seguramente con la Casa Rosada y le van a facilitar llegar al quórum, que es 129, justamente al oficialismo. ¿Daniela? También. Me quedó una sola cosita del bloque anterior, perdón, pero no. pero no, Pero no le puedo Quito, hablar
pero me quedé con esa idea, porque nosotros discutimos cómo pagarlo, pero el problema es que las medidas populistas después alguien las tiene que pagar, ¿no? Bueno, y acá vemos al supercongreso, el supercongreso que promete para que los voten. Y después hay que cumplir todo eso, hay que jubilar a todo el mundo. Ya estamos. ¿Cómo seguimos? Pero efectivamente la gente no debe querer que se vote así en contra de los jubilados, no debe querer la reforma laboral, porque si no, no habría estas movilizaciones, o si no, no tendrían que mentir en campaña como nos han mentido. Para que la tenemos a ella, parece la que ese tenemos congreso la jura refleja una presión real. Capítulo aparte, ¿la tenemos a Carrió? ¿Ya está? Aquí está la jura, mira. Empeñar fielmente el cargo de diputado. Con la ayuda de Dios sí juro. Queda usted incorporado. Juráis por Dios, por la patria. ¿Estuvo ahí usted, doctor, o no? No, estuve trabajando. No. ¿Y qué significa Carrió nuevamente en la Cámara? Significa nada nuevo. Significa una voz que muchas veces incomoda. Yo creo que básicamente incomoda. Que nunca va a votar nada contra los jubilados, nunca va a votar nada contra los trabajadores, eso no tengan ninguna duda. Después pueden disentir o no con su formato y demás, pero Carrió, desde que es diputada, jamás ha votado contra los más necesitados. De hecho, él retomó el tema de hambre cero porque estaba saliendo de la agenda oficial. Así que me parece que desde ese punto de vista no va a haber Mónica, ninguna... a mí me llegó que Carrió estaba muy enojada con algunas notas que se publicaron en portales y diarios sobre el estado de su salud, de que no estaba bien, de que estaba fumando de vuelta. ¿Cómo está de salud? Cuando ayer salieron esos portales, estábamos bastante enojados todos porque en realidad ella había estado ayer en un recorrido por el conurbano bonaerense, donde fue a juzgados a ratificar denuncias que había hecho previamente, estuvo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estuvo en un rally con el calor que hacía y estaba bárbaro. Entonces, es reiterado esto de que la dan por muy mal. Tiene una salud, la salud que tiene, la salud endeble que está controlada y nada más. Y va a seguir haciendo lo que viene haciendo, que es bastante conocido. No. Vos es que hace un momento el chino dijo algo que pasó por arriba y lo pasamos por arriba y no lo quería dejar pasar porque ya que lo tenemos él acá, hemos hablado durante toda la semana de lo que ha acontecido con respecto a estas manifestaciones, estos piquetes y al fulbito que se jugó. Chino, te lo pregunto antes de que te vayas porque se ha hablado mucho de este gesto, esta nueva manera de protesta de hacer un picadito en plena avenida. ¿Tenés algo para decirnos, por favor? Sí, Johnny me preguntó, yo no estaba al tanto. Bueno, un mensaje. Averigüé, aprendí la televisión y había una manifestación que no era solamente la JP Evita, sino de un montón de organizaciones que el año pasado habían acordado con Cedronar un presupuesto para casas comunitarias, para espacios donde los pibes y Cedronar y muchos curas de barrios humildes trabajan para rescatar a los pibes de la droga. Y en esto de sacarle plata a los jubilados también le sacaron plata a este proyecto y los chicos encontraron una forma de protestar que puede molestar o no, a mí me pareció simpática, aunque admito que pueda ser molesta, de jugar un partido de fútbol, pero hablando de un compromiso concreto que tienen de ir a barrios muy humildes, a trabajar con pibes que son adictos, con recursos que Cedronar tenía y se recortaron por la mitad. Y yo ratifico el apoyo a que el Estado corrija, que el gobierno de Macri corrija esa decisión y que le vuelva a dar a esas casas que son del Estado, que administra Cedronar, repito, con curas, con organizaciones comunitarias, con muchos chicos de juventud, políticos, sociales, independientes, que van a trabajar para sacar a los pibes de la droga. Eso fue lo que pasó ayer. Johnny estaba un poco molesto con razón y a mí, la verdad... Yo lo que te decía es que no lo hagan en la calle. No me pareció mal que los pibes Está buena la idea, pero que no lo hagan en la calle. Bien, digo, yo entiendo, pero pongámonos a veces en el lugar del pibe que está prisionero por la droga o de la familia y que nadie ayuda. Nosotros vemos el partido, la calle ocupada, la bronca que nos genera, pero también pongámonos en el lugar de lo que están reclamando. Andá a laburar. Están reclamando pibes que piden ayuda del Estado, que estaba y se le recortó. Y por la angustia te pones a jugar un partido de fútbol. Sí, hicieron eso. Jugar un partido de fútbol, ¿te parece mal? Sí, me parece raro. Es como que a mí me parece ¿sabes lo que me parece raro? ¿Sabés lo que me parece raro a mí? ¿Sabés lo que me parece raro? Que se discuta lo secundario.
que se discuta el partido de fútbol. No. Bueno, perdón, a mí me parece raro. Pero Chino, a mí me parece raro. Discutamos lo primario. Chicos, ¿me dejan hablar? A mí me parece raro que se discuta con tanto énfasis, reiteradamente, los piquetes, los cortes. Y yo acá he dicho mi posición, se lo he comentado a usted, en el Evita no hay una posición uniforme, y yo soy de los que creo que hay que cortar con los piquetes, que nos genera antipatía en la sociedad. O sea que yo hasta coincido con ustedes. Pero lo que digo, tanto énfasis que ponemos para discutir eso, ¿por qué no ponemos el mismo énfasis para discutir las injusticias y cómo lo resolvemos? Porque le damos más importancia y hablamos más del piquete y no del tema de los jubilados. Hablamos del piquete y no estoy hablando solamente de este programa, estoy hablando en general o del tema de Cedronar. ¿Por qué no ponemos el mismo énfasis para decirle al presidente, acá estamos todos de acuerdo, devuelva a ver Cedronar el presupuesto, porque se trata de la vida de miles de pibes que se atienden en esas casas? Sí, a ver, María Julia. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, que lo más importante para discutir es lo que estuvimos discutiendo desde a las 9:15 empezó el programa, son las 10:46. Durante todo el tiempo que duró este programa y recién puntualmente vos le hiciste como una parte antes de que se vaya. No, pues como habíamos hablado de... Este es un programa excepcional. Este es un programa excepcional. En un programa grande que se Santiago, ocupaba del otro. Este programa es excepcional. No todos los programas tienen la posibilidad de discutir lo secundario y lo principal. Generalmente en muchos programas se discute mucho más lo secundario que lo principal. No es cierto, me parece que justamente esto es una nueva época donde se terminó ese discurso homogéneo del pasado y creo que Macri justamente una virtud tiene que es el juego, se le abre hasta para la crítica de los déficits que tiene ese gobierno. Concretamente, hablamos de pobreza, mañana se va a conocer el índice de pobreza y puede ser un golpe para Macri y se habla. O sea, la UCA creo que lo va a dar. Siempre se habló de eso. Bueno, lo que quiero decir es que ¿Antes parece Diego no se medía. Se queja, pero pasamos 2/3 del programa de hablar. ¿Te acordás lo de Kicillof? Que indicar, dar a conocer el índice de pobreza era estigmatizante para los pobres, entonces no había índice de pobreza. No había otro discurso. Digamos, me parece que la posición del Chino, que yo además entiendo lo que quiere decir, pero al mismo tiempo, digamos, hay un grado de subjetividad siempre en qué es lo importante para vos, qué es lo importante para un sector determinado político, y piensa que como es importante, entonces sí tengo derecho a cortar la calle. Y la realidad es que justamente el Estado de Derecho es otra cosa. El Estado de Derecho es un contrato donde el que determina en última instancia, qué es lo importante y qué es lo no importante, lo secundario, es también la justicia, es la ley. Si vos pasás por encima de la ley porque pensás que tenés derecho, terminás tomando una comisaría, quemando un banco, todas esas cosas que nosotros vemos y que terminan generando no solamente una bronca hacia las organizaciones sociales, sino que además realmente terminan perjudicando a la gente más humilde que no puede ir a trabajar, que tiene un montón de problemas para llegar al trabajo, que se le cortan el subte. Entonces me parece que es momento de empezar a respetar un poco más la ley. Yo creo que hay mil maneras de protestar, hay mil maneras. Una cosa es cortar la calle, otra cosa es movilizarse en una manifestación hacia un lugar con lo cual se corta la calle temporalmente, y otra cosa es que 20 chicos se pongan a jugar al fútbol y corten el tránsito. El tipo que está con el coche esperando del otro lado para pasar y ve estos chicos jugando al fútbol se vuelve loco. Gabriel, comparto lo que decís, yo lo comparto, pero digo, hagamos la salvedad. Era un partido de fútbol. No era quemar un banco ni tomar una comisaría. No se trata de eso. Era un partido de fútbol por un tema concreto, que después de haber agotado... Chino, no llegas a quemar al banco de golpe. Habían pedido entrevistas en el Cedronar, se reunieron, fueron... Esto tiene hace 2 meses. No es que fue ayer y se le ocurrió. Chino, no es así. Y a veces, lamentablemente, en este es como el chico que le roba el vuelto a la madre pensando que no es nada. Ese chico después le roba al de al lado, al vecino. En este estado que coincidimos que no funciona y a cada uno nos toca lo que nos corresponde. Nosotros fuimos parte de ese estado 12 años y tenemos responsabilidades y nos tenemos que hacer cargo. También entendamos que a veces un corte, que te repito, yo comparto mucho lo que decís, pero también me pongo en lugar de que corta y entiendo el que se enoja. Que hay otras formas es un de grito, es un grito para que lo escuchen, porque nadie, si no son invisibles. Pero no es un grito, dijo dos cosas. A mí me gustaron 2 cosas que dijo Chino. Uno fue, dejemos los planes de a poco, pasemos a empleo en la construcción, empleo en algo útil, digamos. Eso lo primero que me gustó. Y lo segundo que me gustó es, basta de los cortes, digamos, dejemos esta metodología.
Yo con el tema del fulbito, a mí lo que me parece es, sí, parece irrelevante, pero al mismo tiempo es especialmente ofensivo. ¿Por qué? Porque esto parece joda. O sea, hay un montón de miles de tipos jodiéndose porque estos tipos están jugando al fútbol. Entonces, especialmente irritante es te mojo la oreja, es me cago en vos. La verdad que en ese sentido me parece que es una revelación de cómo en la protesta un grupo pequeño, pero bien organizado, puede joder a muchos. ¿Y hacerlo por qué? Porque lo hace. Al revés. Sí, y a ver, sí. Primero Eso que al margen de el fútbol en el barrio te salva, te saca de la droga, te saca un montón de Pero cosas. Lo entendiste totalmente al revés. Que los pibes jueguen al fútbol es que no estén consumiendo, que no estén haciendo un montón de cosas. Entonces, una práctica. Ahora no, porque dice que parece ofensivo y mojar la oreja. Al contrario. No parece, seguro, miles de personas detestan el medio de la calle. La gente a veces piensa que las protestas existen porque la gente no tiene nada que hacer y la gente que está protestando no buscó ni otra vía. Y no es cierto. Se va al Estado, se va a los ministerios de trabajo, se va a las empresas, se va con abogados, se va a audiencias y siempre, siempre perjudican al de abajo. Entonces te obligan a que vos termines en la calle haciendo un corte, haciendo una manifestación. Hay que empezar a ver... Lo que pasa es que hay que empezar a ver cuál es el problema social que está detrás de una protesta. Si tenés una sociedad que vive protestando, evidentemente tenés un problema en la sociedad. Si no vas a salir con solamente la represión, listo, saquen las armas, matemos a todo. ¿A dónde vamos como sociedad? Trajeron esas protestas? Ninguna. Te voy a decir más, eso no es ojalá cierto. Tampoco la traigan. No es cierto. Porque así dejamos de protestar. El ni una menos es una protesta. Y si no fuese eso, no habría conciencia sobre la violencia hacia la mujer. Comparto absolutamente... Y especialmente el caso de estos chicos y el presupuesto para la atención a las adicciones que fue mermando gradualmente, Chino. Porque lo venimos siguiendo desde que estaba el cura empezó a bajar y qué sé yo. Y me parece que es muy grave y está bueno. Ahora, esto es un desastre. Ojalá no le den un peso a nadie por hacer esto. Esa es la verdad. Porque así no se hacen las cosas. No es que yo tengo mi idea, la verdad, como no me la escucha nadie, codazo a los dos lados y entro. Pero es al revés. No puede ser. Ojalá le den el dinero y ojalá encontremos mecanismos de diálogo que evite hacer este tipo de cosas. Pero esto no lo comparto. Pero busquemos solucionar los problemas. A ver, doctora, para que te lo sienta mal acá, sí, a ver, por favor. No, acá el diputado quería hablar de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo sería, en todo caso, ¿por qué tenemos tantos chicos sumidos en la droga? Claro. ¿Cuántos años venimos incrementando los chicos en los barrios en la droga? Y nadie se daba cuenta. Porque el gobierno anterior nunca hizo hincapié en eso. El narcotráfico creció exponencialmente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora queremos hablar de los temas de fondo. Ese es el tema de fondo. Los narcotraficantes que los tenemos en el Nordelta y no los vemos. Los tenemos con Granados, vecinos de Granados y no los vemos. Eso, hablemos de eso. Bueno, yo te puedo hablar, ¿sabes por qué? Porque casualmente yo no descubrí el tema de la droga ahora. Trabajamos hace más de 20 años. Este ejemplo que te di de ir a una comisaría y denunciarla, o de tirar abajo casas que vendían el Paco, o de recoger en una esquina detrás de la salada un pibe muerto, hijo de una compañera era un esquema, Déjame terminar de hablar porque yo te escuché y estoy hablando de un tema serio. Porque vos generalizás y no conocés. Sabrás mucho de la salada, pero el tema de la droga no. Hace mucho tiempo que estamos trabajando y tenemos un trabajo muy serio. Tenemos un instituto plural que ha hecho diagnóstico, que ha hecho investigaciones y tenemos muchísimos trabajos de campo con los misioneros de Francisco, con organizaciones no gubernamentales, con la CETEP, con sindicatos y trabajamos en cosas concretas. Y por supuesto que sí coincido con vos, que desde el Estado no entendimos el problema y no se entiende hoy, porque el problema de la droga es el alcohol. El alcohol es la puerta de la droga en el barrio más humilde y en Nordelta. Y no lo decimos. Sí, Daniela. Yo creo que este tipo de protestas lo único que hacen, yo fui el lunes, el martes, el miércoles al centro, es inviable para cualquier persona que quiere trabajar. Yo entiendo el reclamo y es justo y cualquier acción que se pueda hacer para sacar a un pibe de la droga es válida. Ahora, esta manera es enfrentar a un argentino con otro argentino y no es justo. Entonces, dejamos de defender cualquier razón social para perjudicar a otro argentino. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque uno le vaya mal, al otro también le tiene que ir mal. ¿No podemos equiparar para el bien? A ver, hagamos un punto. Ya lo tenemos a Andrés Repeto con nosotros porque pasaban pocas cosas en el mundo y Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Bueno, pasan cosas en la Argentina y en el mundo también pasan sus cosas, ¿no? Gracias, Andrés, por venir, a explicarnos un poquito qué está pasando por allá. Gracias por haber venido, muchas gracias. Gracias, Chino. Gracias, Nos quedamos con Repeto, ya vamos con él. Bueno, éramos pocos y Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y muda la embajada a esa ciudad.
Andrés Repeto, buenas ¿Cómo noches. te va, Santiago? ¿Qué A ver, decís? fácilmente, rápidamente, ¿qué significa esto para el mundo en este momento? Bueno, tan delicado? todos los socios de Estados Unidos están diciendo desde que esto no ayuda, que es algo imperdonable, que es algo negativo. Y para Israel, por supuesto, es un día histórico, así lo dijo el primer ministro israelí. Yo creo que esto parte de... En Estados Unidos está gobernando un presidente que es impredecible. Y una potencia mundial, tener un presidente impredecible hace que sea peligroso para Estados Unidos y para el resto del mundo. La verdad, si vos me preguntás qué le aporta Santi esto a Israel, la verdad que yo todavía no veo qué le aporta a Israel, porque Israel de facto controla Jerusalén. Sí. Claramente sí es el apoyo de un país. ¿Esto qué significa? ¿Que todo el mundo va a mudar sus embajadas a Jerusalén? No, todo el mundo hoy está diciendo todo lo contrario. Y lo que puede generar es que a partir del viernes pueda haber manifestaciones. ¿Y por qué motivo lo hace? Bueno, claramente fue una promesa de campaña. Él está convencido de que es darle el apoyo a Israel. Yo vuelvo con esto. No sé si él lo consultó, supuestamente lo debería haber hecho con Netanyahu, ¿no? Pero la verdad es que no veo que le sume realmente a Israel. Si esto es un espaldarazo, me parece que es más un abrazo de oso. Igual es una noticia, como dicen los gringos, en desarrollo, que habrá que ver qué pasa el viernes y a partir de ahí, realmente si esto es solo declaraciones de todo el mundo y como muchas veces pasa con el tema de los palestinos, que mucho hablan y poco hacen, ¿no? Con respecto a este hombre, vos recién decías es impredecible, ¿no? Y es cierto, no sé cómo puede reaccionar o las barbaridades que puede decir este hombre. Pero en su momento decían, bueno, no va a ser tan fácil porque no va a estar tan solo gobernando. Estados Unidos es mucho más que un presidente de la nación. ¿Lo crees capaz de cualquier cosa, Trump, de esto y mucho más? Para que nos demos una idea de lo que está pasando, hace pocos días los generales discutían o dialogaban con los senadores y los senadores le preguntaban a los generales que tienen la decisión del botón nuclear si ellos con una orden de Trump van a apretar el botón. Y los generales dijeron, si consideramos que es ilegal, no vamos a respetar la decisión del presidente. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, el presidente tiene la potestad de poner a otro general. Digo, eso se está discutiendo en Estados Unidos. Creo que Donald Trump es un presidente impredecible. Creo que hoy Estados Unidos es un portaaviones con el motor apagado y en plena tormenta. ¿Y qué pasa con Israel ahora ante este gesto supuestamente de Estados Unidos de seguir avanzando, ¿no?, en estas cuestiones? Bueno, creo que es el que está en la primera fila junto con los palestinos y pagará seguramente. La verdad que no tengo claro que esto genere, como dice el Hamas, una lluvia de violencia. Veremos realmente qué es lo que pasa, pero me parece que claramente esto es un costo para Israel. No le veo algo positivo porque no creo que el mundo acompañe, ¿no? Sí, Natalia. No, a mí me parece además que esto se produce en un contexto que es de alta gravedad. Hasta los aliados como Arabia Saudita hoy salieron a hablar de irresponsabilidad, han llamado a reunión urgente del Consejo de Seguridad. Argentina hoy llamó a respetar la condición especial de Jerusalén. Jerusalén no es solo, es una ciudad sagrada, milenaria, de unión de 3 religiones. Cristianismo, el Papa. El Papa musulmanes y judíos. Con lo cual, esto es un desorden mundial absoluto lo que hace y además innecesariamente en un momento que no se necesitaba hacer nada tan disruptivo. Algo que no merecíamos como mundo era todo esto mucho más y más violencia a la violencia, ¿no? Igual, la verdad que no había un proceso de paz. Hoy le sacó su trabajo a su yerno porque el marido de Ivanka era el que tenía que llevar adelante el proceso de paz. No hay proceso de paz hace mucho. Yo creo que igualmente el tema de Medio Oriente no pasa por palestinos e israelíes. Estamos en la posibilidad de una preguerra en el mediano plazo con Irán. El tema de Medio Oriente para mí pasa por Irán. Pero bueno, obviamente ha generado un terremoto político, ¿no? Parte del problema central es Irán, pero esto también va a ser un problema porque destruyó años de Estados Unidos como mediador en el conflicto entre Israel y Palestina. Todo el trabajo de Obama, habilita a más formas de violencia, porque obviamente esto va a ser un pretexto para que Palestina y los Estados Árabes, incluso vos fíjate que la comunidad árabe estaba dividida, chiitas, sunitas, Irán, Siria, Líbano de un lado, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes del otro. Con esto lo que hace es unificar justamente por el odio que va a generar que Israel tenga a Jerusalén, como decía ella, ciudad sagrada de las 3 religiones monoteístas, sea la capital de Israel. Con lo cual son problemas por todos lados lo que generó Donald Trump, consecuencias de tener un presidente imprevisible donde todos decían el Estado, el sistema iba a estar encima y se demostró que no.
Ahora, yo decía ayer, ¿no? Ante la crisis mundial que hay, la oportunidad histórica de la Argentina de ubicarse desde otro lugar, ¿no? En un mundo totalmente quebrado, un mundo en guerra, hablo de diferentes potencias. Sí. Y nosotros, hoy el mundo es ciencia ficción. Vos escuchás a los responsables... También, sí, nosotros bueno, también, algunas cosas también somos de ciencia ficción, sí, pero... sí, bueno, hay que ver dónde nos ubicamos, claro, ¿no? Y creo que la política real muchas veces, como yo decía la semana pasada, lleva a que le des la palmada al presidente de Estados Unidos cuando entras a la Casa Blanca y después no te compra el gasóleo o el biodiesel, ¿no? Pero sí, claro que hay oportunidades. Hay oportunidades. Gracias, en un mundo Andrés. que está patas para arriba. A vos. El mundo está patas para arriba, menos nosotros. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien.